Olviden. Estamos en el aire. Sábado, mis queridos hermanos, bienvenidos otra vez. Nos alegra mucho verlos. Hermano Ángel, que el Señor te bendiga. Hermano Ruperto, hermanita Maribel, hermana. Igualmente. Bendiciones. Y que los que vayan sumándose también rogamos que el Señor esté con todos nosotros. Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos has dado este sábado para venir a reunirnos como iglesia en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Por medio de su Espíritu Santo, tu presencia está en nosotros y con nosotros, allí donde estamos cada uno. Solo la presencia del alto y sublime puede constituir el pueblo de Dios. Y la promesa está dada a aquellos que se reúnen 2 o 3 o más en su nombre. Y nosotros lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabar su nombre, su gracia, su amor y sus méritos. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado durante esta semana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, mire, 2 cositas nos han pasado. He cambiado el tema de la predicación por una situación circunstancial de ayer. Ayer a la tarde me manda mi esposa un audio de una persona, no hace falta que diga el nombre, del grupo, del puesto de avanzada, diciéndome, somos muy amigos con esta persona, y voy a mandarle esta grabación también a esta persona porque la queremos muchísimo. Muchísimo la queremos. Y nos manda un resumen, un comentario en audio. Me dice mi esposa, papi, mira, escucha este video que me mandó esta persona y dame tu opinión. Esta persona es antitrinitaria. ¿Sí? Escuché su audio, lo saca de una matutina, Recibiréis Poder, del día de ayer, 31 de enero. Entonces, decidí hacerle un comentario, una respuesta. Un breve comentario también, comentándole nuestra posición. Y eso me quedó toda la noche dando vueltas, el tema. Entonces, nosotros, donde nos encontramos, siempre nos vamos a encontrar, valga la redundancia, con antitrinitarios. Personas que no le dan el lugar correcto que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, le da a la persona del Espíritu Santo como un ser personal, real, ¿sí? Diferente a nuestro Señor Jesucristo, al Altísimo, el Padre, compartiendo la divinidad. Nosotros tenemos una posición históricamente que yo no voy a poner la palabra Trinidad o antitrinitario, es una palabra muy fea para este servidor. No es bíblica, es peyorativa, es despectiva, es católica y es pagana. Pero sí nos referimos a la divinidad, compuesta de 3 personas coeternas y que cumplen una función cada uno muy específica en el plan de la redención. Y bueno, esta predicación que vamos a escuchar ahora la he preparado hace 20 minutos. Soy testigo, ¿eh? Iba a dar el otro tema y dije, no. Voy a ponerlo, voy a darlo ahora porque es necesario que lo podamos comentar. Así que este tema lo vamos a dar después del estudio del capítulo 5 de Palabra de Vida del Gran Maestro. ¿Verdad? Eso lo digo, por eso me he demorado. Y sin embargo, ahí viene la segunda parte que quería comentarles, que el ordenador dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Especialmente Zoom. Nos demoramos y vamos a comenzar. Ya el tema estaba preparado y teníamos que comenzar puntual y 30, porque justo y 25 terminé y ya estaba haciendo y el Zoom dejó de funcionar. Tuve que
después de insistir varios minutos, desinstalar Zoom y volver a instalar. Por eso, como podrán ver, me demoré. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Sí? De ahí es que a veces nosotros creemos que tenemos, como quien dice, las cosas claras y a veces no son así. El Señor nos ha permitido este pequeño momento de demora. Hemos hecho con el hermano José Antonio de pie una oración ferviente para que el Señor nos permitiera avanzar. Desinstalamos Zoom, instalamos de nuevo Zoom, instalamos, y bueno, acá estamos. Y como el tiempo avanza, vamos a comenzar con el tema. El capítulo 5 de Palabra de Vida del Gran Maestro, este era el capítulo que habíamos comentado, bueno, no lo íbamos a comentar el sábado pasado en Toledo. No pudimos, no se dio el tiempo porque se dio una muy linda charla, intercambio de ideas, allá donde estuvimos con el maestro Ángel, ¿sí? Entonces, lo vamos a terminar ahora. Este capítulo está basado en Mateo 13, 31 y 32. Y vamos a leer. Mateo 13, 31 y 32 dice así. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que viene las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Entre la multitud que escuchaba las enseñanzas, dice la hermana Juan, de Cristo, había muchos fariseos. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. Y discutían entre sí cómo este modesto maestro podría exaltar a Israel al dominio universal. Sin riquezas, poder u honor, ¿cómo había de establecer el nuevo reino? Cristo leyó sus pensamientos y les contestó, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Fíjense que ustedes que Jesús siempre mantenía la atención de toda la gente que le seguía y le escuchaba a lo espiritual. Y sin embargo, los fariseos, los saduceos, los escribas, el populacho también, quería un reino temporal. Eso hasta el día de hoy. Tú hablas con un judío y ellos no les interesa ninguna Canaán celestial. Ellos quieren dominar el mundo. No es nuevo con los judíos. En esa época era exactamente lo mismo. ¿A qué o con qué parábola le compararemos? Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo, es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Y después de sembrada sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, acabamos de leer, ¿no? De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Se acepta, esto es escuela sabática, no es una prédica, así que pueden todos levantar la mano, opinar, preguntar, aportar lo que les pareciera, ¿vale? El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Ese principio de vida lo tenemos todos los seres vivos, incluso los seres humanos. Hay un desarrollo, o como decimos varias veces, estamos nosotros mapeados genéticamente para vivir. No estamos hechos para morir. Nunca fuimos hechos para morir. La maldición del pecado ha trastornado ese proyecto de Dios para que todo, las plantas, los animales, los peces, las aves y la corona de la creación, que es la especie humana, viviera para siempre. Y nosotros estamos llamados a que podamos aceptar esa oferta de nuestro Señor de volver a tener la posibilidad de caminar en un paraíso donde podamos tener acceso al árbol de la vida. Esa fruta
por designio de Dios, nos preservará de las enfermedades, del envejecimiento, del cansancio, del dolor y nos hará vivir eternamente. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña, pero Cristo, todo lo contrario, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Y hoy tenemos un nuevo mesianazgo, un nuevo espíritu de un Mesías. Esta Agenda 2030 va a implantar a un nuevo Mesías. Ese Mesías, con los cánones y los paradigmas terrenales, se implantará en esta tierra para ofrecer a toda la especie humana la solución a tantos problemas. Es decir, nada nuevo hay bajo el sol. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Igual, para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas, trazaron métodos y planes, pero Cristo implanta un principio inculcando la verdad y la justicia que contrarresta el error y el pecado. De nuevo volvemos a que nuestro Señor Jesús nos llama a nosotros a tener una experiencia espiritual, no secular, seglar o mundana, ¿sí? Sino que Él viene a darnos vida espiritual primero y después la vida eterna después, al final del tiempo. Mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca. La verdad, yo no conozco la semilla de la planta de mostaza. La he escuchado, la he visto en fotos, pero nunca la tuve en mi mano. ¿Alguno de ustedes tuvo la semillita de acá de Evelyn? ¿No? Me imagino que debe ser chiquitita. ¿Sí? He visto otras semillas muy pequeñitas, ¿no? La chía o mi esposa tiene unos botecitos guardadas, semillas que parecen puntitos, ¿sí? Pero la semilla de la mostaza no. Sin embargo, Jesús la toma como ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que la gente podía relacionar y podía aprender, ¿sí? Se elevaban por sobre la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñas. Al principio proyectó en tierra un tierno brote, pero era de una potente vitalidad, y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Y si sabemos que alguien ha fundado un reino con cimientos más humildes e insignificantes que nuestro Señor Jesucristo al fundar su iglesia, es imposible compararlo. Jesucristo comenzó su iglesia de la forma más humilde, con gente humilde. No había dinero, no había autos o coches en esa época. No había jerarquía ni influencias de nobles, de príncipes o de gobernadores. Era gente del pueblo. Lo que nosotros podemos mirar ahora, si cada uno sale a su barrio y llama al hijo del panadero, a la hija de la que hace limpieza en las casas, al campesino, y ese que sale a pescar en una barcaza, gente humilde, que no tenía relevancia social. Y Jesús los elige a ellos.
Pero ese origen de esa iglesia que él estaba comenzando a fundar, estamos en Colombia, Barranquilla, y tocó hoy, la salchipapa perdimos. No sé qué va a pasar. ahí va, iba a tener un final, o tendrá, mejor dicho, un final glorioso. Ese final glorioso donde la iglesia triunfa sobre el mayor enemigo de Dios jamás visto, el enemigo de las almas, el innombrable. Y esta iglesia lo vencería en su poder y en sus méritos. O sea, eso es lo que el Señor siempre trataba de inculcar, que miren espiritualmente, aprendan de las cosas cotidianas, que todo tiene una enseñanza para un crecimiento y una comprensión del mundo espiritual que el Señor quería que ellos mantuvieran su atención y no tanto en los planes seculares de la gente para que Jesús viniera y derrotara a los romanos. ¿Sí? Él implantara, como judío que era, o como rabino, implantara un poder terrenal. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, eran presentados repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Bueno, eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos poner puestos de avanzar, ya lo estamos haciendo. ¿Cuántos nos siguen? No respondamos porque a veces nos da vergüenza. Quisiéramos que fueran muchos, pero son pocos. No ofrecemos las comodidades de un hotel de 4 o 5 estrellas, ¿no? No ofrecemos lo que los predicadores de la prosperidad prometen, ¿no? No la ofrecen, la prometen, que es distinto. Hermano Ángel levantó la mano. A ver, quería comentaros y presentaros a Manuel. Manuel. Está aquí reunido. Sí. Hola. Él es del grupo de Cristín y de Isidro y David y eso. Hola, ¿qué tal? El que os quedaba por conocer. Vale. Y bueno, él está decidido a salir al campo. Así que... Que el Señor te bendiga, Manuel. Gracias. Lo mismo digo, feliz sábado. Feliz sábado. Bienvenido eres, hermano. Gracias. Entonces, a veces nosotros no tenemos, como Jesús, mucho para ofrecer. Sin embargo, es nuestro mandato que aquellos que tengan oído para oír lo que sucederá, ¿sí? Les ofrecemos lo que a nosotros nos ofreció el Señor, una esperanza. ¿Sí? Esperanza de que seremos protegidos, seremos cuidados, seremos guardados por el Señor en el momento de la crisis. Amén. Y creo que contar con esa esperanza es mejor que contar con cualquier promesa humana, la que sea. Por eso nosotros, en cierta manera, personalmente entiendo lo que significa a veces caminar por la senda estrecha, como lo hicieron Jesús en primer lugar y después los discípulos. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, sigue diciendo la hermana White, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. De esta manera, la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo, se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma, se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir los resultados? A veces nosotros no tenemos idea, y esto lo digo con conocimiento de causa, de cuán importante pueda ser incluso nuestra propia influencia, sin que hablemos. Nuestra influencia va a determinar en la persona que nos observa, en la persona que nos estudia, decisiones
que tomarán después de él para resultado eterno. Y cuando repartimos un volante, un folleto, un libro, o hablamos, testificamos de Cristo, no tenemos idea de en qué terminará eso. La hermana Juan menciona que solamente en la eternidad se podrán medir los resultados de una palabra bondadosa, de un consejo bien dado, de un fuerte abrazo cristiano, de un testimonio. Hoy no lo podemos ver, pero está prometido que se podrá. Habrá hombres y mujeres que tendrán su corona cuajada, repleta de estrellas, y otros que tendrán poquitas. Todos felices, dichosos y contentos con su corona, porque fueron vencedores en Cristo. En la parábola de la simiente de mostaza no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. ¿Ustedes creen que esto se está repitiendo hoy? Bueno, cuando yo leo estos versículos o estas palabras, me hace acordar que al final del tiempo nosotros sabremos que el Espíritu Santo obrará con verdades, especialmente dando testimonio, con instrumentos humildes y doctores, PhD, teólogos y maestros en teología no van a estar en los tribunales dando razón y fe de sus creencias. No estarán. ¿Por qué? Porque Dios se va a reservar los elementos sencillos para poder derribar argumentos falaces que hoy esta gente tan sabia en su entendimiento defiende a capa y espada como la verdad. Y eso es la sabiduría del Señor. Fíjense ustedes que un hombre que no haya terminado ni siquiera la ESO pueda desempeñarse y dar mejor testimonio que un maestro de teología en una corte, cuando tengamos que dar razón y cuenta a nosotros de nuestra fe. Eso va a ser un poco fuerte, pero es así. El Señor lo ha prometido. Y esa es la esencia y el poder del Evangelio. Cristo, solo reprendiendo el orgullo y el formalismo de la nación judía, y después se ve a los primeros portadores del Evangelio a Europa. Cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas cuando se fueron a Roma, ¿no? Los dos tejedores de tiendas, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo, ven a Pablo el anciano, encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Ustedes saben que en la época de los romanos era muy difícil que un ciudadano romano fuera tratado como esclavo. Tenía que ser realmente un criminal notable, porque tener la ciudadanía romana era un símbolo de prestigio social como pocos. No cualquiera tenía la ciudadanía romana. Por eso cuando Pablo, siendo ciudadano romano también, era llevado encadenado, era porque era culpado de graves crímenes contra el César. A veces a nosotros nos cuesta creer que llegaremos a los tribunales. Ayer estaba hablando con el hermano José Antonio. Estábamos reflexionando después de recibir el sábado y me comentabas qué lindo que deseamos que lleguemos a ser los 144,000. Y yo le dije, sí, hermano, amén. Si el Señor lo permite, porque podemos
caer en el camino, en batalla, como buen soldado, y ser de los mártires. No lo sabemos. O podemos morir cuando el Señor nos llama al descanso antes de la tribulación. No lo sabemos. Lo importante es que tengamos nuestro nombre en los libros del cielo. Amén. Allá, ¿qué lugar ocuparemos? Solo el Señor lo sabe, pero lo importante es que ocupemos un lugar. Que nuestra vista esté fijada allá, en la Canaán celestial, donde nuestro lugar o nuestra corona nos espera. Y si no la llegamos a tomar por nuestra indulgencia, la ocupará otra persona. Ve las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo en la Roma imperial. Ved a Martín Lutero, dice la hermana White, oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando, aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Cuando a él se le dice, retráctate de tus 95 tesis. Las indulgencias son de Dios, las indulgencias son de la iglesia, es para la mayor gloria de Dios. Y él dijo, las indulgencias no tienen ningún valor para la salvación. Y aquí me quedo, y que el Señor me ayude. Nosotros no nos acostumbramos a pensar en escenarios así, estando nosotros allí. Nos gusta o lo imaginamos mirando a otras personas. Pero el Señor, en su sabiduría, a más de uno de nosotros nos pondrá en ese lugar para dar testimonio. Porque en esos lugares, y si hubiera cámaras, y si hubiera micrófonos, y si hubiera periodistas, llevarán esa información, la transmitirán, y muchas personas conocerán la verdad. Hermano Roberto. Algunas veces pienso y me cuesta mucho entender, gracias a que, bueno, estudio la Biblia y el Espíritu de Profecía, de que, como dice, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando como adventistas decimos que tenemos todo el conocimiento. ¿Cómo se cumple lo de decir mi pueblo? Es un axioma, una contradicción. Efectivamente, como los adventistas decimos que tenemos todo el conocimiento de la palabra, y como dice Jesús, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces lo tenemos por parte de Cristo y por parte de la hermana White, de que se nos da paso por paso lo que tenemos que ir haciendo, y veo el mundo, voy a decir el mundo adventista, porque bueno, el mundo cristiano prácticamente no conoce el mensaje de salir de las ciudades, aunque ya hay pastores evangélicos predicando también la salida de las ciudades. Pero el mundo adventista, como con tanto conocimiento como tenemos, ¿cómo queremos hacer oídos sordos a lo que se nos dice? Y bueno, y yo a eso le puedo llamar que nada más que falta de fe. Prueba. Hermana Evelyn. Exactamente, hermano. No es solo falta de fe, sino que muchas veces es falta de conocimiento en el sentido de escudriñar las escrituras. Porque los hermanos de la iglesia solo se basan en las predicaciones que da el pastor, pero no se van a sus casas a investigar, a averiguar si es verdad lo que dijo el pastor en el púlpito. Se quedan muchas veces con lo que se dijo ahí y se acabó. No van a su casa a profundizar el mensaje, a prepararse. Eso muchas veces nos falta. Por eso es que dice que estamos tibios. La iglesia Laodicea está tibia. Justamente por eso, porque no estudiamos la palabra de Dios como tiene que ser. Exactamente. Hermano Ángel.
Queremos saludar a la hermana Cristín. Bienvenida, hermanita. Un saludo. Hola. Hola. Feliz sábado a todos. Acompañarnos. Tenemos a Manuel, Cris. Ujú. Hola, ¿Qué? Cristina, espera. Que tenemos a Manuel. ¡Manuel! ¡Qué bueno! Bienvenido. Feliz ¿Qué sábado, tal? Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo, feliz sábado. ¿Qué tal, Bien, por Cristina? aquí. Me alegro. Feliz sábado. Sí, sí. Pues yo quería comentar para que veáis las contradicciones. Esta mañana se lo he dicho a Mariana, la que me dio los estudios para bautizarme. La pregunté cuántos libros se había leído de Ellen White y que hiciera esa pregunta en la iglesia y lo apuntara para ver el nivel que había. Porque leí de Ellen White que no se permitiera bautizar a la ligera, que el que se bautizara estuviera preparado. Y un sábado por la tarde, en la iglesia de Toledo, nos dio un pastor que vino de Estados Unidos una predicación que nos dijo que se bautizara hasta sin conocer el sábado. O sea, que no hacía falta guardar el sábado para bautizarse. Eso fue lo que dijo el pastor. No sé. Así que fíjate. Bueno, nosotros sabemos que dentro de la Grey, del campamento de Jehová, hay hombres que son fieles y hay hombres que no lo son. Hay mujeres que son fieles y hay mujeres que no lo son. Nosotros tenemos que convivir con eso. La vez pasada lo estudiamos. El trigo y la cizaña nos acompañará siempre. Nosotros tenemos que saber definir, ¿sí?, quién es trigo y cizaña por medio de este único filtro que es la palabra del Señor. El Señor nos dice, por su fruto lo conocerás. A mí me puede predicar un pastor que venga con un traje Armani, bonito, bien peinado y perfumado. Pero si él no me habla de palabras de vida y me habla emocionalismo, etcétera, 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 todo eso, él no viene de Dios. Por más que él trate de convencerme con su vasto recurso lingüístico, no es de Dios. Porque por sus frutos conocerás a las personas. Ahora, nosotros entendemos que, como dijo el hermano Ruperto, mi pueblo perece de conocimiento, sin embargo la iglesia adventista ha sido la mayor depositaria de la luz en todo el periodo de la raza humana. Si hay un grupo o una iglesia que ha tenido la mayor capacidad de entender los oráculos de Dios aquí, es la iglesia adventista. Más aún teniendo en cuenta que nos dio el espíritu de profecía, para que entendamos y no nos desviemos. La hermana Cohen menciona que Satanás al final del tiempo iba a tener 10 veces mayor poder de engaño que lo tuvo en la primera generación. Por eso son dados los testimonios, para que estemos a la altura del poder de engaño que tiene Satanás para poder desentrañar o discernir por dónde viene. Y sin embargo, su pueblo perece por falta de conocimiento. Si hay alguien en este mundo que no puede tener excusa, son los adventistas del siglo XXI, ante Dios. Absolutamente. Pero con mayúscula, absolutamente no tienen excusa. Cuando yo era joven, era colportor, quería tener un libro de la hermana White, me lo tenía que comprar con descuento, pero me lo tenía que comprar. Y si quería un libro del que se publicaba, había que pagarlo. Nadie te regalaba un libro, ¿no? Excepto el conflicto de los siglos, pero el conflicto alguien lo pagó. Y era un libro, como decía toda la gente, los 2 libros que los colportores sacábamos para la gente. Si veíamos que era un hombre, preséntale el conflicto. Si era una ama de casa, donde íbamos a colportar, el deseo de toda la gente. Y así. Hoy tenemos la biblioteca White, comentario bíblico adventista, diccionario bíblico, himnarios, música, a golpe de 4 clics en el móvil, todo gratis, todo regalado, todo. Los libros que antes de autores adventistas de confianza, de la verdad presente, que antes tú lo tenías que comprar, hoy están todos gratis. O sea, ¿qué más quiere el pueblo de Dios para conocer el tiempo en que vive cuando te están regalando todo? Y sin embargo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque nosotros no entendemos los tiempos de Dios. No queremos mirar las señales.
somos la Odisea. Pero el Señor, obviamente, no va a permitir que esto dure para siempre. Lo dijo la hermana Evelyn. No escudriñamos por nosotros lo que el hermano Gerardo está diciendo. No escudriñamos por nosotros lo que tal hermano, hermana, pastor dice. Y la hermana Juárez nos dice a nosotros que solo aquellos que escudriñen diligentemente las Escrituras y sean santificados por el poder de ellas, no serán engañados. Eso es tener el testimonio de Jesús. Jesús nunca pudo ser engañado, porque él, su vida, su razonamiento, su léxico, su pensamiento estaba en así dice Jehová, porque escrito está. No hablaba él, hablaba el pensamiento de Dios en las Escrituras. No actuaba él, no obraba él, obraba el pensamiento de Dios reflejado en las Escrituras. Y cuando él todas las mañanas estaba orando horas enteras antes de comenzar su ministerio, él pedía siempre la dirección de Dios para ese día, no pedía para toda la semana. Ese día, Señor, haz que yo pueda hablar tus palabras, que tenga tus pensamientos. Muéstrame lo que debo decir, muéstrame lo que debo hacer. Y el Padre obraba en él. Constantemente, todos los días. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Esa relación de fe con Dios. Sigo leyendo. Decía la hermana Juárez, ved a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ved a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escuchad la respuesta del clericalismo. Siéntese, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, los hará sin su ayuda ni la mía. Eso le decían a Wesley. ¿Y a nosotros qué nos dicen hoy? Las mismas palabras, pero siglo XXI. Hermanito, no se preocupe. Dios cuida a su iglesia. No hable tanto de salir de las ciudades. Alguien tiene que predicar acá. Y Dios ama a su iglesia. No le va a pasar nada. Su iglesia va a triunfar igual. No es lo mismo, ¿no? Es el mismo razonamiento. Dios se va a encargar de todo. Sin tu ayuda, sin tu prédica, sin la mía, Dios es soberano. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. ¿No se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero a este, Cristo, en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Era una manera de decir, él no es nadie. Él no es nadie. Ah, pero Moisés lo es todo. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco o lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil. Ustedes saben, yo lo leí hace años cuando andaba mirando cartas, documentos de las élites, lo que pensaban de nosotros. Kissinger una vez escribió que nosotros éramos los comedores inútiles. Rockefeller nos llamaba la masa sucia, lo vil del mundo. ¿Sí? Hay frases que son muy... Yo me río y digo, bueno, ¿verdad que los millones de ellos les hacen
nublar el entendimiento. Y es la verdad. Pero lo vil para ellos del mundo, ¿sí? Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, lo que ellos quieren hacer. Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo. Y nuestra experiencia está en este mundo. Pero vinimos a este mundo con una sola finalidad. Tomar una sola decisión. Y esa decisión es dónde estaremos en la eternidad. ¿Dónde pasaré yo mi eternidad? ¿Al lado de los salvos? ¿O habré desaparecido para siempre? Esa es la última finalidad de cualquier ser humano, ya sea cristiano o no, que no sea cristiano. Él tiene su ley también en su corazón. Pero todos compareceremos ante el gran juez. Dice así: y en esta última generación la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación y tribu y lengua para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria. Mis queridos hermanos, si nosotros creemos que vamos a permanecer en este momento, nosotros en León, el hermano Ruperto allá en Asturias, el hermano Ángel en Toledo, la hermana Cristina en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar donde está la hermanita Cristina? Asturias, en Asturias también. Asturias, Sé que está más arriba, ¿eh? Estamos y más cerca de Galicia. Ahí va. Pero es Asturias todavía. Bueno, yo pensé que estaba más por Galicia, porque me decían que era bien para arriba, para el norte. Pero bueno, y donde nos encontremos nosotros creemos que vamos a permanecer todo el tiempo así. Dios nos va a sacar de donde estamos y nos va a mandar a relucir la luz que llevamos, para que otros vean la luz que vive en nosotros, si somos fieles. Y se van a crear condiciones, y las esperemos, porque vendrán, para que nosotros dejemos de pasar desapercibidos, para que dejemos de ser invisibles a la sociedad. Porque el Señor, de los que son menospreciados, de aquello de lo vil, Dios lo usará para desarmar los planes, los tremendos planes que tiene el enemigo para toda esta civilización. Un pequeño grupo, uno poquito acá, uno en el norte de España, uno en el centro, uno en el sur, un pequeño grupo en Francia, 4 pequeños grupos en Portugal, 8 pequeños grupos en Italia, en Alemania, y en cada país Dios tiene lo suyo. Y cuando venga la crisis, como dice Daniel capítulo 12, el esparcimiento del poder del pueblo santo terminará. Hoy estamos todos repartidos, separados, cada uno en lo suyo. Pero Dios reunirá a su ejército. En un momento próximo, los reunirá en un espíritu, en un sentir, e irán a la batalla. Y no iremos aislados, iremos en el nombre de Jehová. Por eso la preparación que nosotros debemos tener ahora no es una preparación cualquiera. Si tú te vas a un ejército, o mejor dicho, si tú vas a hacer como le llaman acá, la mili, aunque ya no se hace, ¿no? Pero si tú te alistas en el ejército, te van a dar un entrenamiento de sentadillas y un poquito de ejercicio. A cargar un arma, a hacer un poco de puntería a una diana,
o manejar un cierto equipo militar. Ahí se terminó el programa. Pero si a ti, vamos a decir un ejemplo real, aunque ficticio, si la OTAN reúne soldados para mandarlo a pelear a Ucrania y salen soldados de España, ya no le van a enseñar eso, porque allá hay fuego real, allá muere gente y tú vas a matar o morir. Tu entrenamiento no puede ser el mismo de hacer sentadillas y ver cómo puedes salir nadando de una piscina o tomarte de una cuerda y caminar por la cuerda con la fuerza de tus brazos sin tocar el suelo, etc. Entrenamiento físico o recargar un arma y utilizar bala de fogueo en un entrenamiento. Allá tú vas a morir y a matar. Ese entrenamiento que te dan tiene que ser el mejor. Y ese entrenamiento es una sola vez. Porque tú no puedes, cuando estás en el frente, decirle a tu capitán, tengo miedo, me falta un poco, mándeme de nuevo al entrenamiento y cuando esté mejor y yo vea que me siento, mándeme de nuevo al frente. No, llegaste, pa'lante. Ustedes sabían que en ese lugar no hay forma, valga la redundancia, para equivocaciones. El mes pasado salió una noticia que la verdad me hizo, no sé si sonreír o... Francia había alistado más de 3.000 soldados ucranianos profesionales en suelo francés con entrenamiento y la última tecnología y armamento. Se mandó a más de 3.000 ucranianos a campos de entrenamiento de guerra de la OTAN en Francia. Y después de varios meses los volvieron de nuevo a Ucrania. 1.700 antes de llegar se fugaron. Con los rusos no podemos. Vamos a morir. Más de la mitad de los integrantes de ese tremendo ejército que preparó Francia con todo lo que gastó, ni se presentaron al campo de batalla o a ser reclutados. Desertaron. Porque saben que ahí lo que pasa ahí no tiene comparación. En la guerra espiritual que a nosotros nos toca, en una guerra espiritual van a probar mi carácter, mi templanza, mi paciencia, mi lenguaje. Yo tengo que ser probado. Y donde yo no pueda pasar la prueba para ser un verdadero cristiano que dé testimonio de que Cristo mora en mí, porque por mis frutos lo conocerán, el enemigo me pondrá de rodillas y seré vencido. Por eso al final del tiempo a nosotros se nos llama a tener una preparación extraordinaria y diferente. Si los hombres de la Edad Media que predicaban a costa de su vida, porque si lo pillaba la Inquisición, el Santo Oficio, o alguien los denunciaba, por solo hecho de denunciarlo, no hacía falta que tú fueras, cuenta la crónica muy triste. Si yo tenía problema, si José Antonio era mi vecino, y yo le veía él tenía la casa más grande que la mía, el doble, y no me gustaba, yo me iba el domingo a hablar con el cura y le decía que en la casa de él se reúnen herejes. Ese dato, nada más que ese dato. Yo era recompensado con la propiedad de él. A él lo llevaban y no aparecía de nuevo. Y lo torturaban. Y tú eres un hereje. ¿Y con quién te juntas? Dime los nombres de los demás. Pero no entiendo nada, no sé. No, aunque no fuera cristiano. Así era el nivel de corrupción. Y los cristianos tenían que cuidarse de hablar
de que ellos eran cristianos, porque la orden del chivatazo estaba al día. Tú no podías, tú tenías que primero entrar en confianza con esa persona, y que esa persona te generara confianza, y que esa persona realmente viera que tú deseabas darle un mensaje. Y ahí es donde el cristianismo era fuerte. Voy a dar un ejemplo, bueno, ya lo comenté varias veces, pero a mí me han dicho, bueno, a nosotros, a mi esposa, y a que en León hace frío. Yo me río porque digo, la hermana Cristín conoce, ella es de Holanda. Yo estuve en Holanda, viví en Holanda, tengo familia en Holanda. Yo, allá hace frío. Y hace mucho más frío que acá. Yo estuve unos meses en Den Haag, en Tilburg, en Breda, ¿sí? Y después viví unos años en Bruselas, hace mucho frío. Y viví 7 años en Berlín, norte de Alemania. Y también hace mucho frío. Y cuando me dicen que en León hace frío, por supuesto, pero nada que ver. Nada que ver con lo que pasa allá. Por eso no quieren venir a León. Dice que hace frío. Ahora yo me pregunto, si tú eres un cristiano que quiere servir a Dios y el frío te detiene, ya ya hace frío. Había un hermano, esposo esposo de una hermana, bueno, una hermana de iglesia de acá tiene su hermana. Y esa hermana, que son nacido en León, se fue a vivir a Valencia. Y el esposo de ella me llamó por lo menos 3 veces en estos 3 años, diferentes tiempos. Hermano, ¿cuándo van a hacer un puesto avanzado en Valencia? Porque nosotros con el frío mi esposo no puede, yo tampoco. El hermano José Antonio nos conoce porque él lo estuvo en su grupo. Me llamó la última vez le dije, bueno, hermano, ¿usted quiere un puesto avanzada a la carta? ¿Quiere que le hagamos en el patio de su casa un puesto avanzada? No se puede. Pero ¿qué pasaba con los valdenses? ¿Ustedes estudiaron la historia de los valdenses? Los valdenses vivían en cuevas, en las alturas, lo que la Biblia llama en el desierto. La mujer fue llevada al desierto por 1260 años, y vivió allí, solitaria. Allá no había calefacción. Acá hace poco pusimos una caldera. Hace poco me comentó el hermano también Ángel que la hermana Cristín también tiene su caldera, ¿no? Y donde hace frío, nosotros tenemos que combatir el frío. Esa gente, familias, comunidades enteras, llegaba el invierno y salían al bosque a juntar ramitas, se metían en las cuevas y calentaban y vivían así. Y cultivaban lo que podían. Porque si bajaban al valle o bajaban al pueblo, los esperaba la Inquisición. Y esa gente no tenía las botas de cuero que a veces tenemos nosotros, forradas con corderito, las bufandas, hermano Ruperto, ni tenían los dobles 3, 4 abrigos, lo que podían. Y esa gente bajaba y predicaba con poder. Y estaba dispuesto a morir por Cristo porque los pillaban y los sacrificaban. Y sin embargo, ¿tú crees que ellos pensaban, pero es que no, allá arriba no voy a volver porque hace mucho frío? Eso eran ejemplos. Por eso yo siempre he admirado los valdenses, los hugonotes, los albigenses, y todas esas colectividades que en Europa mantuvo la fe pura durante siglos y siglos y siglos. Y hoy me viene un hermano, una hermana, me dice, hermano, allá hace mucho frío, no puedo ir para allá. No me gusta. A veces decimos, si no puedes con lo de a pie,
hacerle una carrera, ¿vas a poder con los de a caballo? Cuando venga lo que realmente tenga que venir. Más Ruperto, tú levantaste la mano, me parece. Sí. Mira, quería leer una cita del libro este de Ellen White de eventos de los últimos días. Y viene el tema que estamos hablando, y en una de tantas citas que tiene, dice, partiendo ya de lo primero, dice, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. De entrada ya dice la cita que no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Y dice, donde hay perturbaciones y confusiones constantes. Hay que evitar esto para sus hijos. Fíjate tú, bueno, sigue un poquito más, pero bueno, voy a lo que hoy como cristianos le queremos dar todo lo mejor a nuestros hijos, que no les falte de nada, que no pasen ningún tipo de necesidad, y sin embargo hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dice, porque nosotros mismos los llevamos a Babilonia, que estudien en Babilonia, a que se eduquen en Babilonia, y que Babilonia lo eduque a su manera. Entonces nos fijamos cómo Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos fuera de Babilonia, y nosotros hacemos todo lo contrario, llevar a nuestros hijos a Babilonia para que nos lo eduque. Y por experiencia propia, bueno, mía y de mi esposa, pues nuestros hijos se han quedado en Babilonia. ¿Por qué? Porque lo hemos criado en Babilonia, lo hemos educado en Babilonia, y nuestros hijos pues no nos han seguido. Prueba más de que el resultado de desobedecer a Dios. Bien. Bueno, yo tengo una historia similar. Mis hijos quisiera que estén acá, pero no quieren. Son libres, son adultos. ¿Sí? Ojalá, oro por ellos. Son mis cachorritos. Los quiero muchísimo. Pero son libres también. Ellos tienen que tomar la decisión. Porque acá donde estamos nosotros, nadie está obligado. Nosotros somos libres y hemos decidido estar acá. Nosotros tenemos una misión muy especial al final del tiempo. Dar solamente un mensaje. Hay un juicio. Tenemos que prepararnos. Ha llegado el tiempo del juicio. Y el tiempo para presentarnos delante del juicio, tenemos que apartarnos del mal y del pecado. Salir de Babilonia. Para que ese juicio a nosotros nos pille en paz, nos encuentre en armonía con Dios. Dios nunca va a ejecutar un juicio sin antes avisar a su pueblo. Por eso la Iglesia Adventista tiene esa misión. Y el mensaje que tiene que dar es único. El mensaje de los tres ángeles. No tenemos otro mensaje. No tenemos, como otros hermanos adventistas me dijeron, un mensaje de prosperidad social. Hermano, vamos a juntar ropa, vamos a hacer comida para los indigentes y ellos van a conocer el Evangelio. No tenemos ese mensaje. ¿Que hay que hacerlo? En buena hora. Amén. Hay que hacerlo. Pero no es nuestra prioridad. Nosotros tenemos un mensaje de advertencia al mundo. Y Dios va a usar a los suyos, a los que se hayan ajustado a sus propósitos para llevar ese último mensaje. Hermano Ángel, levántate la manita. Yo quería comentaros una cosita que Cristina y Manuel, me la contó Manuel, que un anciano de Aluche, que dice que lo de la salida del campo es para apartarnos del pecado nada más. Que no hace falta salir al campo. Pero fíjate lo que ha leído Ruperto de Palabras de Lenguaje. Que no es la voluntad de Dios. Es lo que nos decían, que era como que eso, que no era que te fueras al campo a esconderte con toneladas de trigo tampoco, ¿sabes lo que te digo? Que era un poco que, como nos lo explicaba él, era que te alejases al campo para que estuvieses lejos del pecado, pero que estuvieses ahí, pues eso, para predicar, tal, ¿sabes?
no, ¿sabes? No en plan Armagedón. Porque teóricamente Dios te va a cuidar. No hace falta acumular cosas, ¿sabes lo que te digo? ¿Y Noé no acumuló cosas? No, ya, pero no era el arca para la nueva civilización, es diferente. El Dios lo va a quemar todo en esta y nos va a dar cosas nuevas. Y José en Egipto. Ya no, si yo quiero ir al campo, pero yo se lo comenté a Ángel como nos lo explicaba él, que era un poco en plan eso. Pues eso, a alejarse del pecado, al campo. Hay mucho por lo que irse al campo y no es solamente para leer. Hombre, una de ellas es eso, pero tenemos que darnos cuenta también que el hecho de irte al campo y llevarte la ciudad al campo, te llevas el pecado al campo. No, claro, no, sería él, como decía, pues eso, tú te alejas, porque hay mucha gente que no se puede ir como tal. Él, por ejemplo, tampoco se puede ir, el que me lo dijo, también lo decía por él, porque tiene 2 hijos, ¿sabes? Pequeños. Entonces ellos ¿Cuántos van tienes tú, Evelyn? Evelyn, ¿cuántos? Tengo también 2 hijos. ¿Y tú estás en el campo viviendo? Me voy a ir, Dios mediante. Se va el martes. Ya. Hombre, pues amén, hermana, no sé. Está claro que bien, ¿sabes? Yo te lo digo como me lo decía él, que supongo que Dios tiene un camino para todos, ¿sabes? Lo que pasa sí, pero es que, Santiago... lo que pasa es que yo, orando, suplicando, clamando y ayunando, le dije, Señor, no estoy contenta aquí en la ciudad porque veo que mis hijos no están en la labor, no están yendo como debería espiritualmente. Señor, haz algo, sacúdeme lo que tú veas, pero por favor, sálvanos. Sácanos de aquí de alguna manera y salva a mis hijos. Y se dio todo, punto por punto. Si yo te contara cómo Dios abrió camino para que yo me fuera al campo, porque yo también estaba indecisa, también me atraía al mundo, las comodidades, todo. No, ¿qué pasa? Tibieza espiritual. ¿Para qué me voy al campo? Para estar más en relación con Dios, para que Dios me utilice, para escuchar su voz, porque aquí no se escucha, hay mucha interferencia. Entonces yo por eso le supliqué al Señor, sácame de la ciudad, llévame al campo, porque ya veo que por mis propios medios no me voy a ir, no me voy a mover. Y Dios dirigió todo, me abrió el camino y por eso, si Dios permite, desde el martes ya estoy en el campo. Amén. Amén, hermana. Es una petición personal. Nosotros como pueblo adventista tenemos una misión, lo acabo de mencionar, dar el último mensaje de amonestación. Pero como mensaje de esa misión tenemos un solo mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje es una plataforma de verdades. No es 3 mensajes, es una plataforma donde están todas las verdades presentes, ¿sí?, que emanan del santuario celestial, del lugar santísimo, del arca del pacto. Sin embargo, el mensaje de los 3 ángeles, contestando puntualmente, humildemente mi punto de vista al hermano Manuel, en el corazón de los 3 ángeles y sus mensajes está la salida al campo. Porque en el segundo mensaje, lo voy a leer, Apocalipsis 14, verso 8, otro ángel, el segundo, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Cuando menciona la gran ciudad, y uno busca el antecedente bíblico de lo que son las ciudades, desde el Génesis, desde el primer hijo de Caín, Set, que fue el constructor de ciudades, Caín le construyó para él, y todo lo que significan las ciudades al día de hoy, 6.000 años de pecados, las ciudades siempre han sido un estorbo para el crecimiento y la santificación de los hombres, no solamente del pueblo de Dios, de la raza humana. Es un método que el enemigo ha ideado, diseñado para el control y subyugación de la especie humana, como una herramienta básica, primordial. Si a nosotros al final del tiempo se nos llama a salir de las ciudades,
es por un cometido muy específico. Libérate de la influencia que Satanás tiene sobre las gentes que viven en la ciudad. Porque Dios te quiere para algo de la cual tú tienes que estar en condiciones. Si tú, imagínate, un ejemplo se me ocurre ahora en este momento. Tú vas a tener un buen puesto de trabajo como piloto de avión. Se te va a pagar un buen sueldo, se te van a dar los mejores hoteles, te van a capacitar para que tú puedas tener toda la preparación ideal, técnica, para pilotar un avión. ¿Verdad? Pero tú tienes un problema. Tú eres alcohólico. ¿Tú crees que siendo alcohólico calificas para pilotar un avión donde lleves 350 personas ida y vuelta todos los días? Tú puedes decir que sí. Ay, mi churri. Digo, mi querida esposa. No, mi amor. Un saludo, mi hermano. Bendiciones, un feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Tú crees que puedes calificar? Saludos para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Bienvenida, mi querida hermana Ivette. Bienvenida. Acá son las 6 de la mañana. Bueno, me alegro mucho. Nos alegramos verte. Sí. Ah, hola, Evelyn. Uno más que otros. Un abrazo. Entonces, nosotros podemos preguntar a esta persona, tú puedes decir, sí, yo merezco ese puesto, yo soy el mejor, he estudiado, pero tú realmente calificas para ese puesto, objetivamente, ¿no? Tú tienes la preparación y te espera un buen sueldo y te esperan los mejores hoteles en las puntas de tus viajes y vas a tener un ambiente muy, etcétera, 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 etcétera. Pero a ti te gusta esa influencia, ¿te califica para el puesto? Bueno, la pregunta esa espiritualmente a nosotros, cuando uno está borracho espiritualmente, no discierne la realidad. El borracho no puede, tú borracho le vas a hablar, a mí me va a pasar, hablarle, no puede, no te entiende, sus facultades están al mínimo, no puede discernir, pero él cree que sí. Mira, solo está. Feliz sábado, hermanita María Lourdes. Bienvenida. Pero tú puedes. Hola, buenos días. Salud, hermanita. Pero aunque tú puedas tratar de entablar una solución con una persona borracha espiritualmente, no vas a poder. ¿Por qué? Porque es imposible. Ahora, Babilonia domina las ciudades y emborracha con sus doctrinas a todos sus habitantes. Y les trastorna el entendimiento espiritual, para lo cual la gente está llamada, que es para la santidad, especialmente al pueblo de Dios, para que tengan en la frente algo que dice santidad a Jehová. Lo que tú puedas percibirte a ti mismo, el borracho nunca dice que yo soy mala persona, no, siempre, ya conocemos todo eso. Pero objetivamente, el que está ebrio espiritualmente no califica para el llamado que Dios quiere que tenga. La bebida espiritual que da Babilonia en las ciudades, por eso las ciudades caen, porque han llegado al colmo de la maldad y ahora los demonios se personifican en las ciudades al final del tiempo, porque ya las ciudades se hacen habitación de demonios y espíritu de aves aborrecibles, inmundas, es decir, lo peor de lo peor. Por eso a nosotros se nos dice, salgan de Babilonia y no se contaminen con esas cosas. Fíjense ustedes que al final del tiempo, y ya vamos a ir cortando, al final del tiempo, Dios tiene su pueblo, su reino en esta tierra, pero hay dos grupos. Uno le llama el remanente, que son los 144.000. Pero hay otro, que es mucho más numeroso, que es el pueblo mío.
Y eso está en Apocalipsis 14. Vamos a leer. El mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento, etcétera, etcétera. Bueno, en el 18 es el mensaje del cuarto ángel, que es la misma repetición del mensaje del tercer ángel, y dice, y oí otra voz, verso 4, del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene pueblo, un remanente por un lado y un pueblo por otro lado. Y a los que están en Babilonia, le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, nosotros podemos entender que las ciudades son algo que el Señor quiere que experimentemos. No, salgan de ahí. Salid de ella, pueblo mío, para que primero no sean partícipes de sus pecados. No participen. Y segundo, para que no sean marcados. ¿Sí? O que no reciban parte de sus plagas. Es ahí donde nosotros tenemos que entender la seriedad del tiempo en que vivimos. Dios tiene un remanente y Dios tiene un pueblo mío. Y los dos, al final del tiempo, convergen, se unen y dan ese fuerte pregón. Uno llama al otro y los dos se unen. Y los obreros de la hora undécima, ese pueblo mío, se une al primero, reemplazando a los apóstatas, a los que se fueron, a los que no aguantaron la presión, a los que no se prepararon, a los que creían que todo esto era fácil. Y cuando tuvieron que perder su casa, su trabajo, tuvieron que ir presos, tuvieron que ser golpeados, no, esto no es para mí, esto es demasiado, el Señor entenderá, yo tengo que cuidar a mi familia, yo tengo que pagar mi hipoteca, etc. El Señor nos quitará, pero traerá a otros que ocuparán su lugar y se quedarán con sus coronas también. Este mensaje del salir de las ciudades es un mensaje antiquísimo, porque los grandes hombres de Dios nunca vivieron en las ciudades tampoco, y el Señor los llamó desde Adán a que nosotros cultivemos la tierra, que seamos campesinos, agrícolas. Esa era la voluntad de Dios. No vamos a hablar mucho del tema porque ya lo hablamos en otros capítulos, otras charlas que hemos tenido sobre salir de la ciudad. Pero hoy, quedarse en las ciudades es la peor decisión que uno pudiera tomar. Ahora, si te quieres quedar en la ciudad, quédate. Y no te puedo decir que te vaya bien, porque no te irá bien. Definitivamente, no te irá bien. Quédate si quieres. ¿Te gusta la comunidad? El sillón mullido, la pantalla LED de 55 pulgadas y un montón de confort. Quédate, nadie te obliga. Pero después tú serás partícipe de sus pecados y partícipe también de sus plagas. Porque los castigos vienen a la ciudad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Guarde a cada uno. Queremos saludar especialmente, en primer lugar, a mi esposa, que nos acompaña de Colombia. Gracias, Churri. Me ha sorprendido, ¿eh? Ha madrugado la niña. A la hermana Cristín, que la tenemos ahora también. Gracias por estar con nosotros. A nuestra querida hermana Evelyn, que pronto nos veremos. ¿Sí? A nuestra querida hermana María Lourdes, compromiso con las damas, siempre. Y Hola. en este momento también está entrando el hermano Deva e Iris. Queremos también darle nuestra cordial bienvenida a ellos, ¿sí? Y por supuesto al hermano Ángel, al hermano Ruperto, a nuestra querida hermana Maribel, ¿sí? Vamos a ir pronto a visitarlos, hermano Deva, hermana Iris, feliz sábado, que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros. Y también Feliz sábado. Feliz sábado. David y al hermano, Hermanos. que el Señor les bendiga.
Que el Señor nos guarde. Vienen tiempos difíciles. Tenemos que estar unidos. En la unidad estará nuestra fortaleza. Y si estamos unidos en el Espíritu, ni las puertas del infierno prevalecerán contra aquellos hijos de Dios que confían en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos das de meditación. Gracias, Padre, porque un grupo de tus hijos ha querido meditar y estudiar en tus santas palabras y verdades. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo se presente y nos acompañe junto a sus ángeles, allí donde estamos cada uno de nosotros. En el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.